Muchas gracias. Liga Marítima de Chile le da la más cordial bienvenida a este tercer y último coloquio marítimo del año 2025. Para este bloque, una vez terminada la exposición valga la redundancia, del expositor que hoy día tenemos, magno expositor, hemos dejado en cada uno de los asientos un pequeño papel donde usted puede anotar su nombre y la pregunta que le quieran hacer posteriormente al expositor. La va a recolectar nuestro moderador, que es el director de Liga Marítima, el comandante Barra, y él va a ir llevando la secuencia de las preguntas. Para presentar este coloquio y dar su saludo, dejo con ustedes al presidente de la Liga Marítima de Chile, almirante don Edmundo González Robles. Distinguidas amigas y amigos, muchas gracias por esta linda concurrencia. Hoy día nos hemos acercado a los 100 participantes de este último coloquio de Liga Marítima de Chile del año 2025. Y como ustedes podrán ver, este año nos centramos en un interés marítimo muy particular, que son los puertos, por la importancia y la trascendencia estratégica, geopolítica, económica y social que tienen los puertos en Chile y en cualquier parte del mundo. Partimos este año con el puerto de Valparaíso, que fue en este mismo lugar, hicimos un lindo coloquio. Seguimos con el puerto de San Antonio, el puerto, aunque nos duela a los porteños de corazón y nacidos en este puerto, el puerto más importante de Chile, San Antonio. Y llegamos a la joya de la corona, el culpable de todos nuestros males, que siempre le echamos la culpa, el puerto de Chancay. Y aquí estamos, con el mejor representante que nos puede describir cómo nace, cómo se gesta, cómo se construye y cómo es el estado del arte que tiene hoy día el fabuloso puerto de Chancay en la República Hermana del Perú. Y hemos elegido al hombre ideal, amigo de toda una vida, hace tiempo ya. Hicimos juntos nuestro mando en jefe en ambos países, él como comandante general de la Marina del Perú, yo como comandante en jefe de la Armada de Chile. Nos conocimos en medio del Pacífico, en Malasia. Después fuimos amigos entrañables durante un buen tiempo y él continuó después que yo me retiré como comandante general por un tiempo más, teniendo como par al almirante Larrañaga, que lamentablemente hoy día no pudo venir. El almirante Carlos Tejada, un amigo. Bienvenido, Carlos. Gracias por haberte dado el tiempo de contarnos cómo llevaste a cabo este magnífico proyecto. Y Joan, a ti por tener la paciencia de acompañarlo, su distinguida esposa. Carlos, hoy día el almirante Tejada nos va a contar, porque fue partícipe de primera línea, recién retirado de la Armada del Perú, el año 2014, se encontró con una serie de pegas que le ofrecían a su capacidad personal y su distinguido rango, y le encontró interesante esta oferta que le hicieron, el puerto de Chancay. Y hoy día él nos va a contar de la evolución que ha tenido este proyecto, el que dejó tan solo hace un par de meses atrás para buscar nuevos destinos y haber dejado totalmente encaminada la primera etapa de este puerto que es tan admirado por nosotros. Como alguna vez lo dije de este mismo podio, la culpa no es del puerto de Chancay. Yo creo que Perú con Chancay está haciendo lo que hay que hacer. La culpa es nuestra, que no hemos desarrollado nuestra infraestructura portuaria, no hemos logrado conciliar lo que son los verdaderos núcleos hub que necesitamos en Chile, uno en el norte, uno en el centro, uno en el sur y uno austral, más que tener 10 puertos estatales y 20 puertos privados que están totalmente diseminados y compitiendo entre ellos. Así que, sin más, yo ya he hablado mucho de puertos, he escrito mucho de puertos, quiero dejar con ustedes para que lo recibamos con un fuerte aplauso al almirante Carlos Tejada, y como es nuestro único expositor, no le vamos a poner límite de tiempo y tampoco límite en el tiempo para contestar preguntas. Carlos, muchas gracias y tienes el podio.
Muy buenos días, damas y caballeros. Quiero empezar mis palabras agradeciendo al señor almirante Edmundo González, primero por su bienvenida, y como él mismo lo ha expresado, tenemos una relación de amistad de muchos años, muy sincera, abierta, pensando siempre en lo mejor para nuestros países y la región, porque creo que tenemos que expandir nuestras ideas, nuestras posibilidades, como lo han hecho regiones mucho más maduras como Europa, Asia, que se unen para generarle valor en beneficio del desarrollo y el crecimiento de sus países y de su población, que es lo que al final nos debe motivar, ¿no? Muchas gracias, Edmundo. También agradecer la presencia de las damas que nos acompañan y de distinguidos almirantes, jefes y amigos de muchos años, a quien no solamente respeto, el almirante Vergara, el almirante Millar, el negro Ibarra, Roberto, y así, discúlpeme si alguien con los que he interactuado a lo largo de muchos años en la carrera naval. Como lo manifestó Edmundo, terminando mi gestión al mando de la Marina de Guerra del Perú, que fue en diciembre del 2014, fui invitado por unos accionistas privados para incorporarme en el desarrollo y, por supuesto, posteriormente en la construcción del proyecto del puerto de Chancay. Así que voy a terminar de explicar y después vienen las preguntas, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Acá hay un tema importante. ¿Por qué esta visión de desarrollo portuario, no solamente en Perú, sino en la costa del Pacífico sudamericana? Si ustedes ven el gran volumen de tráfico marítimo, de intercambio de mercancías en el mundo, se da principalmente en el eje norte-norte, de Europa, Asia, Oceanía, y digamos que hasta los años 90 había muy poco tráfico hacia la parte sur de los países, pero esto fue cambiando. En los últimos 25 años, este comercio de la zona sur se ha quintuplicado, ¿no? De hecho, fue muy importante, creo, en el caso de Perú y Chile, abrir la economía al mundo a través de los tratados de libre comercio, y esto generó la necesidad de mejorar nuestros sistemas logísticos para poder insertarnos en las cadenas globales. Y el Asia, que era un socio casi marginal, alrededor del 5% en los países de la costa del Pacífico Sur, ha incrementado y ahora, en realidad, es un pilar estratégico del crecimiento de nuestros países, ¿no? Y eso fue lo que motivó a este visionario, el almirante Juan Ribaudo de la Torre, que era un almirante muy reconocido en la Marina, que se dedicó a la parte empresarial, era propietario de la pesquera Diamante, que era la segunda pesquera industrial más importante del Perú, y siempre tuvo en mente la necesidad de buscar un puerto de altura para Perú, pensando justamente en el crecimiento y en el modelo económico que había desde fines de los 90. El Perú empezó a abrir su comercio a través de Tratado de Libre, abrir la economía del Perú al mundo. Y bueno, y crearon en el 2011 Terminales Portuarios Chancay, se asoció con Volcan Compañía Minera, que es la segunda o tercera minera más importante del mundo en producción de zinc y plomo, que le interesó este proyecto. Lamentablemente él falleció, yo me incorporo en enero de 2015, cuando se decide, Volcan adquiere la totalidad del proyecto y se decide salir a buscar un socio estratégico que le agregue valor al proyecto, que en ese momento era una visión netamente logística y portuaria. Todavía no era una visión transformacional, como lo van a ver ahora. Y en esa búsqueda que fuimos por eso que a veces se habla que hay una influencia directa de China y todo eso no es cierto. Fuimos a buscar inversionistas americanos, Singapur, europeos, y no creyeron, no nos creyeron.
que era posible crear un hub, un clúster en el Perú, y fue Cosco que iniciamos las conversaciones en el 2017, y en enero de 2019 nos logramos incorporar, asociarnos como socios estratégicos, quedando Volcan con el 40% y Cosco Shipping Port con el 60%. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Cosco analiza esta propuesta, nos hace una contrapropuesta realmente mucho más ambiciosa. Ellos nos dijeron, ok con el puerto, pero nosotros lo que tenemos que trabajar es para crear un gran clúster logístico, industrial y tecnológico en la zona central del Perú. Y esa fue la visión, está en los documentos escritos. Si generamos una infraestructura de primer nivel, si se dan las condiciones económicas alrededor del puerto para traer industria de transformación, lo hacemos. O sea, traer un BYD, un Yanjin Electric, que lo que producimos tuviera pues un valor en tecnología y nos insertemos en las cadenas globales de valor. Ese era lo que se empezó a construir y es lo que estamos construyendo, o sea, en el puerto. No solamente el puerto de Chancay, porque sería vanidoso que Chancay pueda hacer esto. Se pensó en el clúster logístico central como un hub, porque está Callao, está el aeropuerto, vamos a ver ahora, y eso es lo que venimos haciendo. Y un poco les quiero pasar este video que plasma en 3 minutos esa visión, justamente. Respaldado por Cosco Shipping Group, la mayor empresa de transporte integrado del mundo, Cosco Shipping Ports ha adoptado los puertos para todos como su misión y considera la inversión y operaciones de los puertos como eje clave con ventajas incomparables. En el 2019, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, Cosco Shipping Ports y Volcan Compañía Minera firmaron un acuerdo sobre el proyecto del puerto Chancay, Perú. El puerto de Chancay está situado en la bahía de Chancay en el centro del Perú, a solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Lima. Lima, como centro económico y cultural del Perú, presenta el deslumbrante encanto de la metrópolis internacional y brinda una ubicación geográfica ventajosa al puerto de Chancay. El puerto de Chancay también ha sido bendecido con una buena profundidad natural del agua. La amplia área terrestre y rompeolas se construirán sobre área ganada al mar. Un túnel viaducto subterráneo que permite la interconexión entre el puerto y la carretera panamericana. Está previsto que en la primera fase de construcción del proyecto del puerto de Chancay se construyan 4 amarraderos, incluidos 2 amarraderos de contenedores y 2 amarraderos multipropósitos. Mientras tanto, también estará equipado con 730.000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y 270.000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso. Cuando se complete la primera fase, se espera que el rendimiento anual alcance 1 millón de TEUs y 6 millones de toneladas de carga general y a granel. Cosco Shipping Ports ahora está integrando recursos y brindando ventajas para convertir el puerto de Chancay en un puerto inteligente de última generación a nivel mundial. El puerto estará equipado con las grúas de muelle más modernas y grúas pórtico automatizadas montadas sobre rieles. Además, se adoptarán varios tipos de sistemas inteligentes y confiables de administración de puerto para cumplir con la operación eficiente con buques de 18.000 TEUs. El puerto, la zona logística y la estación de ferrocarril, todos juntos constituyen 3 elementos que permitirán el transporte integral por vías terrestres, ferrocarriles y rutas marítimas. Para maximizar la eficiencia, formarán un excepcional puerto hub y un sistema de servicio en la cadena logística. La iniciativa de la Franja y la Ruta traerá oportunidades sin precedentes a la cooperación entre Sudamérica, Perú y Brasil. En este caso, el proyecto del puerto de Chancay mejorará en gran medida la construcción de infraestructura en los puertos y la logística del Perú, promoverá el comercio bilateral y profundizará la amistad entre los países sudamericanos y China. En el futuro, el puerto de Chancay se convertirá en uno de los centros logísticos más influyentes de la costa del Pacífico. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Bueno, ¿y por qué? Bueno, yo sé, disculpen, pero creo que refresquemos por qué es importante un hub, ¿no? Primero, reduce los costos de transporte, mejora la competitividad de los productos,
Hay uno, también, tanto la exportación como la importación, genera cadenas de valor importante y permite el crecimiento de mercados y, por supuesto, es un eslabón importante en la función logística, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que pensar en la necesidad de crear hubs. Lo manifestó el mundo en sus palabras y yo estoy de acuerdo con él. Y seguimos impulsando en Perú el criterio del hub central, Perú, el del norte y el del sur, porque es tanto el volumen, sobre todo, por ejemplo, Brasil, que tiene un comercio tan importante hacia el Asia, y en el caso nuestro, Perú puede ser perfectamente una puerta de acceso de importación y exportación de la carga de Brasil para el Asia, ¿no? Bueno, ¿y por qué creemos que esto es posible, de que en la parte central del Perú se cree un hub, que no implica que no se cree en otras zonas, ¿no? Pero ¿por qué el caso del Perú? Primero, la ubicación que tiene, que es una ubicación en el Pacífico Sur, en la parte central, que es una ubicación creo que importante. Al igual que Chile, los países de la región tenemos recursos humanos naturales que requieren otros países para seguir creciendo. De hecho, nuestro país ya está liderando la exportación, agroindustria, exportación y de minerales también junto con Chile, en muchos productos que son muy demandados en el Asia, donde recordemos que en el Asia, entre 5 países está el 40% de la población global. 5 países: China, la India, Indonesia, Japón, Corea. Ahí ya tenemos 4.000 millones, de los 8.300 que somos más o menos, ¿no? Entonces es un mercado súper importante. Tercero, al igual que Chile, Perú, desde finales del 90, que firmó el TLC con Estados Unidos, después con China y después es una economía abierta al mundo. Acaba de firmar este año, en el marco de la PEC, el Acuerdo de Libre Comercio con Hong Kong e Indonesia, y se estima que a fin de año se debe estar firmando el de India. Con esta suscripción de este último acuerdo, Perú va a tener economía abierta al 90% del PIB global. 90%. Entonces eso es algo importante. Y por último, tenemos el privilegio de ser vecino, frontera, con 5 países relevantes de la región, ¿no? Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Y estamos en una posición favorable que podríamos perfectamente ser un puente de estos países hacia el Asia, ¿no? Entonces eso son las ventajas competitivas que se identificaron, y de manera particular también, si lo hubiéramos planeado de esa manera, de repente no hubiera salido tan bien como está saliendo, porque de manera particular en el Callao se produjeron inversiones importantes en la parte norte por APM Terminals y en la parte sur por DP World. El aeropuerto nuevo de Lima, que se acaba de inaugurar, se inauguró ahora en diciembre pasado con 30 millones y ahora están terminando las obras para poder manejar 40 millones de pasajeros. Pero el aeropuerto de Lima, el moderno, en realidad es una ciudad aeropuerto, porque tiene más de 1.000 y pico de hectáreas y tiene una zona logística que está por terminarse muy grande para hacer el comercio, ser parte de este comercio multimodal, ¿no? Y entre Callao y Chancay, en el centro, el gobierno viene impulsando un parque industrial de Ancón, que ya se adjudicó para la pequeña y mediana industria, para que pueda instalarse ahí, y unos kilómetros más al norte está Chancay, con la infraestructura que ustedes conocen, alrededor del cual también existe un parque industrial, Chancay Park, de cerca de 890 hectáreas, que es parte de esta visión. Entonces, eso es lo que se está buscando, pero eso no es suficiente. Era importante el socio estratégico. Y gracias a Dios, en el caso de este proyecto, fue Costco el que decidió asociarse, y Costco
como ustedes lo saben, es el operador integrado más grande del mundo. Cuando digo integrado es puerto, buques y logística, ¿no? Entonces, y este grupo cotiza en los valores de Hong Kong y Shanghai, está presente en los puertos más importantes del mundo. De los 10 puertos más grandes del mundo, COSCO está en 8 de ellos, ¿no? Y está en toda Europa. Y aparte es parte de la Ocean Alliance, conjuntamente con CMA CGM de Francia, Evergreen de Taiwán y OOCL de Hong Kong, manejan cerca del 45% del tráfico transpacífico entre el Asia y América. Entonces es un socio muy importante. Está en 59 terminales en todo el mundo, maneja en sus puertos 133 millones de contenedores, ¿no? La capacidad que tienen, transporta esta naviera 1/10 del comercio marítimo global. Su flota tiene 1/8 de la capacidad de flota mercante global. Bueno, pero al final es la naviera más grande del mundo. Si bien es cierto, es la tercera en contenedores, pero en número de buques tiene más de 1.500 buques y maneja todo tipo de carga, de contenedores, carga a granel, carga de vehículos. O sea, es la naviera más grande del mundo y yo creo que es un socio importante que le agrega valor a la creación de esta visión de un clúster, ¿no? Bueno, y de hecho ya esto se está produciendo. Cuando nos asociamos, la idea era reducir en 10 días por lo menos el tráfico de los productos de la costa del Pacífico hacia el Asia. En el caso del Perú ha sido muy importante porque el Perú, que es uno de los grandes productores agroindustriales junto con Chile, solamente el 7% de esta agroindustria iba al Asia por tiempos de carencia, porque la carga del Perú llegaba al Asia entre 40 y 45 días porque tenía que ir por México, por Panamá y México y después al Asia. Entonces era prácticamente nuestro comercio de agroindustria con el Asia estaba limitado al 7%. Ya con Chancay, como ahora tenemos la ruta de 23 días, se ha incrementado en un 30%, solamente en un año, ¿no? Y bueno, para Brasil, si se concreta esta integración con Brasil que se está trabajando, sí, el tema es mucho más dramático. Brasil coloca su carga en el Asia en un promedio de 45 y 50 días porque tiene que ir por el Canal de Panamá, por el Mediterráneo o por el sur de África. Entonces coloca entre 45 y 50 días. A través del Perú lo puede hacer en 35 días. O sea, casi 20 días de ahorro. De hecho, ya los estados de Acre, Rondônia y Mato Grosso están llevando su carga por carretera. Se demoran desde, por ejemplo, Río Branco, 5 días hasta Chancay. Río Branco se demoraba 10 días hasta Sao Paulo por carretera y de ahí 40 días por mar. Ahora se demora 5 días hasta Chancay y Chancay hay un buque por semana que sale con destino al Asia, son 23 días. O sea, son 33, 35 días versus los 50 que demoraba la carga de Brasil, ¿no? Bueno, pero eso no es suficiente. Como decía Edmundo, a nosotros nos toca hacer nuestra tarea. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que esta visión sea una realidad y tenemos que tener políticas públicas bien definidas, una planificación estratégica clara y la decisión política de impulsar esto, ¿no? Entonces, algo que mencioné, ¿qué tenemos que hacer? Primero, se viene haciendo en el Perú terminales portuarios modernos de primer nivel global. Y eso se ha logrado en el Perú porque hace 20 años se creó la Autoridad Portuaria Nacional, una entidad técnica independiente, dependiendo del sector transporte, pero esa entidad creó la planificación estratégica portuaria, dio las condiciones necesarias para la inversión privada y luego de 20 años, con mucha satisfacción podemos decir que no solamente hemos logrado los puertos más modernos de Latinoamérica con 0 inversión del Estado. Estos 20 años, toda la inversión portuaria en el Perú es 100% privada por 3 mecanismos: concesión de los puertos públicos,
donde toda la inversión y el riesgo lo asume el privado, asociaciones públicas privadas donde el Estado da la tierra y el privado invierte, o privado 100%, como en nuestro caso, como nosotros somos propietarios de la tierra y hemos hecho la inversión. Y en verdad que el sistema de promoción de inversión en puertos ha demostrado que es muy eficiente, ¿no? Entonces, de hecho, esa tarea se está cumpliendo. Lo segundo, la transferencia de tecnología. No podemos pensar que nuestros países van a seguir creciendo solamente exportando materia prima. Tenemos que transformar lo que producimos con tecnología de punta que le agregue valor. Por ejemplo, un Boeing se produce en 43 países del mundo, componentes en Vietnam, en la India, en Nueva Zelanda, en Indonesia, y se integran en Estados Unidos. Bueno, para eso era necesario tener un mecanismo de atracción a la inversión privada en tecnología, y gracias a Dios ya el mes pasado se aprobó en el Congreso peruano la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas, donde en realidad se genera un mecanismo que va a ser muy importante. Lo dijeron los chinos cuando nos asociamos en 2019, si tú me creas una zona económica especial libre de impuestos y todo, yo te traigo acá a BYD, a General Electric, te transformo lo que el Perú exporta, ¿no? Entonces, estamos esperando que salga el reglamento y tenemos muchas expectativas de que esta industria de transformación se instale en la zona económica de Chancay. Esta ley permite ahora, la inversión es privada, el Estado solamente da facilidades, todo el riesgo es privado, los seguros, la póliza, y este mecanismo fue el que permitió que China creciera lo que es. China, a fines de los 80, dijo, vengan acá, cero impuestos, cero restricciones en tema laboral, y bueno, se convirtió en la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, no pretendemos nosotros eso, pero sí por lo menos insertarnos en la cadena globales de valor. Y a mí particularmente, ¿por qué creo que es importante? He tenido la oportunidad, gracias al proyecto, de visitar unas 20 zonas económicas especiales en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Europa, y la verdad que el gran impacto, en adición a agregarle valor a lo que uno exporta, está en el capital humano. Si nosotros queremos realmente transformar nuestras sociedades y pensar en ser un país desarrollado, el único camino es impactar en la calidad de nuestro capital humano, en términos de tecnología, de valores, de crecimiento, y eso se produce en las zonas económicas especiales. Por ejemplo, Costa Rica, hace 10 años exportaba, no quiero ser peyorativo porque hacemos lo mismo, coco, mango, plátano, todo. Ahora está Intel produciendo todos los chips de computadoras para el mundo, está la zona económica del Coyol, están ahí todas las fábricas de medicina, de farmacia, produciendo catéteres. Costa Rica se ha convertido en un centro tecnológico en la parte central. ¿En cuánto? En 10 años. Entonces, eso es otro reto. Y lo tienen que hacer, nosotros tenemos que hacerlo, impulsarlo. No lo va a hacer nadie por nosotros, tenemos que hacer políticas públicas. El tercero, un clúster logístico que implica la conectividad. Ahí estamos atrasados, pero ya se lanzaron los proyectos de trenes para que esta zona central esté conectada con trenes. Espero que el próximo año ya se inicie la construcción. Y el otro, mejorar la conectividad regional eficiente. No solamente pongo Brasil, porque bueno, Brasil en realidad es el principal exportador de Latinoamérica hacia el Asia. Brasil exporta cerca de 400.000 millones de dólares al mundo, de los cuales el año pasado 180.000 fueron solo a China. 180.000 millones. Entonces, y Brasil tiene un plan de duplicar su frontera agrícola en los próximos 7 años, 8 años. Y de hecho, es el principal exportador de carne de res, el principal exportador de soya del mundo, de madera, de frutos secos, de hierro. Entonces, es importante para la visión que tenemos integrarnos con todos los países de Sudamérica, pero de manera particular con Brasil. Y esto
este es el resultado de esos 4 ejes que les he mencionado, qué tarea hemos realizado. Lo primero, se creó la Autoridad Portuaria Nacional, se ha incrementado de manera sustantiva la inversión en puertos en el Perú y con tecnología de punta, y tenemos ahora entre la costa y la Amazonía 89 instalaciones portuarias en el Perú, que siguen. Ayer se firmó, por ejemplo, ya un acuerdo por inversión que Perú con el operador del puerto de Matarani, ampliándole por 30 años más la concesión con una inversión superior a $800 millones, está en las noticias, donde se va a modernizar el puerto de Matarani en el sur, y estos son proyectos que van a seguir modernizándose, y todo inversión privada, no hay un sol de inversión del Estado acá, pero proyectos nuevos que están en ejecución, bueno, está Chancay ahí también, estos proyectos están ahorita en negociación con el Estado para desarrollar, son nuevos. Uno en el puerto de Lambayeque, de 403 millones, que va a ser principalmente para minería, porque en la zona de Cajamarca, que está al costado, en la parte norte, hay 5 proyectos muy importantes en cobre, que van a permitir que el Perú duplique en los próximos 5 o 6 años su producción de cobre, y necesitamos el puerto de Lambayeque. Otro, el puerto de Chimbote. Todos estos ya tienen postores, están en evaluación para aceptarla. En el norte es un fondo francés-americano, en Chimbote está este operador portuario que está en Paita, que es Jimport de Turquía, ha hecho una oferta de $220 millones para una concesión de 30 años para modernizar Chimbote. En San Juan, una empresa china, Jimport, está construyendo un nuevo puerto para desarrollos mineros de 405 millones. Y en Tacna también hay una iniciativa privada de un grupo americano-francés para hacer un terminal portuario en Tacna por $400 millones, ¿no? Y por supuesto en la selva también se han impulsado los proyectos de puertos de manera importante. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que hemos conversado con Brasil, de la vía fluvial amazónica de Manaos. Vamos a verlo más adelante, y lo hemos coordinado ya con Brasil. Visitó la ministra Simone Tebet, van a ver, y se ha diseñado un eje de conexión de Brasil con el Perú, que es importante. Y acá hablamos puertos. Segundo, zonas económicas, tecnología. Le dije, el puerto de Chancay ahí, al costado del puerto de Chancay, hay 843 hectáreas donde se ha hecho el plan, el master plan. Están las áreas logísticas, residencial, áreas verdes, y Volcan, compañía minera, se está asociando actualmente con socios extranjeros con la nueva ley que ha salido para permitir el arribo de estas empresas de transformación tecnológica, ¿no? Entonces, que ya no exportemos el cobre a granel, sino transformadores. Es una cosa que el puerto de Chancay tiene unos transformadores para la línea de alta tensión enormes, General Electric, construidos en China, pero estoy seguro que con el cobre chileno o peruano. Entonces ese cobre ha ido hasta China, se ha transformado y ha regresado. ¿Por qué no podemos transformarlo acá? Eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Bueno, y esto también, junto con el puerto de Chancay, debido a la potencia del socio, se han establecido rutas marítimas importantes al Asia. O sea, se ha modificado el puerto de Chancay, lo que ha hecho es modificar las rutas marítimas también hacia el Pacífico Sur. Tenemos WSA3, que están destinadas 11 naves. Ahora, acá se requiere decisiones estratégicas. O sea, tener una ruta por semana, por ejemplo, de Chancay a Shanghái, implica tener 10 naves enganchadas en esa ruta. Porque mientras que una está cargando, la otra ya salió la semana anterior, está en tránsito, hay otras cargando en China, para que pueda llegar a la siguiente semana. O sea, cuando uno crea una ruta de esta naturaleza, está dedicando por lo menos 10 naves a esta ruta, y ese es el esfuerzo que está haciendo COSCO.
De repente no está ganando Cosco mucho, pero algo que hay que reconocer a los chinos que piensan a largo plazo. No, ahí nos diferenciamos, nosotros estamos pensando siempre, acá en Latinoamérica, ahí 2 años, 3 años, ellos no, ellos apuestan a largo plazo y estoy seguro que en 5 años esto se le va a revertir con la producción de vehículos, de baterías eléctricas, todo, y con incremento del volumen de carga, esto pues va a revertirse rápidamente, ¿no? Entonces está la línea WSA3 con 11 naves enganchadas que hacen el tráfico, esta va hasta San Antonio, como ustedes pueden ver, viene por México, entra a Chancay, va a San Antonio, de ahí sube a México y va al Asia, ¿no? Pero la importante, la ruta directa de Chancay es la WSA5, hay 13 naves, y ayer decía algo importante en Mundo conversando, sí, en verdad, la diferencia con Chile en días hacia el Asia no son muchas, entre Perú no pasan ni los 2 días, de repente día y medio, pero hay que crear las condiciones, crear las rutas para que esto sea atractivo. Ese es el desafío, ¿no? Y la WSA5 sí, para el caso de la exportación de Brasil y de la costa, es muy buena, porque es carga de Colombia, Ecuador y de Chile ya, está llegando por los feeder a Chancay y saben que de Chancay están en 23 días directos, ¿no? Entonces la WS5 sí hace la ruta directa de Chancay a Shanghai. Y esta nueva que es la de CMA-CGM hace desde China, entra a México, Chancay, Callao, regresa a Ecuador y se va a China, ¿no? De 2CL. Pero tenemos las rutas alimentadoras. O sea, para que el HAT funcione, necesita rutas que alimenten a este clúster. Y son estas líneas, tenemos con Express Feeder, la ruta que viene norte de Panamá, Ecuador, Chancay, Callao, y regresa y de vuelta. O sea, ese alimentador funciona y es todas las semanas, cada domingo arriba a Chancay. La siguiente ruta, hay 2 rutas a Chile. La ruta alimentadora con Express Feeder y con CSPL, acá hay 2 naves que van que ustedes pueden ver ahí, la CPX Perú, Northern Chile, que va de Arica, Iquique, Antofagasta, Matarani, Callao y Chancay, ¿no? Ahí Chancay se consolida y se embarca en WS5 que va al Asia, ¿no? Igual en el sur de Chile con San Antonio, ruta Callao, Lirquén, San Antonio y San Antonio, Chancay, y de Chancay a hacer esto. Allá hay 2 naves, una de Express Feeder y otra, 2 naves de Express Feeder que pueden ver ustedes ahí, que hacen el tránsito todos los jueves y viernes, ¿no? Pues son 2 naves, uno el jueves y otro viernes. Entonces, ahora, esto ha sido súper importante porque ha generado inmediatamente el foco de atención de otras navieras hacia el tráfico hacia la costa del Pacífico. Y desde el mes pasado, MSC ha anunciado lo que llaman la ruta Alpaca, que tiene de venida, entra a Chancay, pero va hasta el Chile, hasta la parte sur, y de Chile hay la ruta directa al Asia ahora, ¿no? Entonces, eso es bueno en términos de que también ya MSC ha puesto esta ruta directa desde el mes pasado que sale de San Antonio hacia el Asia, ¿no? Créanme que como peruanos deberíamos sentirnos orgullosos de que haya competencia, porque el que se va a favorecer somos nosotros en términos de costo, productividad, generar valor en las cadenas logísticas. Cuanto más competencia haya en las líneas navieras, es mejor para nuestros países, ¿no? Bueno, y en términos de conectividad y corredores logísticos, hay un plan muy agresivo de desarrollo en el Perú de mejorar la conectividad. Se están lanzando ya iniciativas bajo el mismo mecanismo que se ha hecho en los puertos,
se está sacando una autoridad que va a manejar la concesión de redes ferroviarias en el Perú para que con inversión privada se haga esta transformación también de una red ferroviaria en nuestro país. Y esto asociado a la visión Brasil. Brasil el año pasado lanzó un plan de conectividad de 5 ejes con la costa Pacífico, una por Ecuador, 2 por Perú y una por Chile también, ¿no? Están construyéndose, y estas son las rutas que se vienen trabajando con Brasil para interconectar a la costa peruana. Bueno, la ruta, ¿no es este puntero? No. Bueno, la ruta sur, que sale desde Río Branco, entra a Perú por Iñapari, Puerto Maldonado, y de ahí nosotros tenemos la concesionada las carreteras interoceánicas que comunican la parte sur de Brasil con los puertos peruanos, ¿no? A eso me refería. Actualmente la carga de Río Branco y todo prefiere ir por carretera hasta Chancay, por las rutas estas moradas, que son autopistas que están muy bien, son concesiones privadas, pero hasta que Matarani termine de modernizarse para poder recibir la carga de contenedores directamente a Matarani y aprovechar los feeders que están ahorita funcionando. Entonces, y la otra es la ruta amazónica, que se está desarrollando, se está desarrollando también por la parte amazónica de Perú, bajar por, seguir de frente hasta el norte, Paita, Eten. Por eso que ahí tenemos la oportunidad de crear otro clúster que les comentaba. Hay la posibilidad de crear un clúster norte y otro clúster sur. Pero también tienen el eje, vienen por Río hasta Pucallpa, y de Pucallpa hay una magnífica carretera que está construyéndose directo a Chancay. Esa carretera de Pucallpa, ya que ahorita actualmente llega al Callao y a Lima, hay un ramal que se está construyendo, está pendiente de esa partidita roja, que pueden ver ahí, y que está en construcción para que el próximo año la carga del oriente de Pucallpa llegue a Chancay en menos de un día, en 18 horas. Entonces eso va a darle um impulso importante. Pois é, gente, vocês estão acompanhando, chegamos ontem tarde da noite no Peru, já dormimos, acordamos em Lima e já estamos em outra cidade próxima de Lima, em Chancay. Este é o maior porto, o maior investimento da China na América do Sul, um porto que é privado, mas para beneficiar a América do Sul e diminuírem até 10 dias a distância entre a América do Sul e, portanto, também o Brasil, até o mundo asiático e a China. Vamos conseguir exportar mais rápido e mais barato e importar nossos produtos que chegam na sua mesa ou na sua casa também mais rápido e mais barato. É isso, essa é a importância da Rota da Integração Regional do governo do presidente Lula, do qual eu coordeno. Chegar as coisas mais rápidas significa menos tempo, mais produtos, mais rapidez, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento para todas as regiões do Brasil. Bueno, estuvo la presidenta Simone, bueno, se dice que va a ser la presidenta de Brasil después de Lula, ¿no? Pero está muy... Concursó con Lula, quedó segunda y Lula se la jaló como jefa. Está como la ministra de Infraestructura, Conectividad, la más importante de Brasil, y ha ido a Chancay ya varias veces y está muy motivada con la integración, ¿no? Bueno, esa es un poco la visión que se está construyendo. Y ahora quiero hablar del puerto. Bueno, el puerto tiene un master plan de un área marítima portuaria de 280 hectáreas con 15 amarraderos, ¿no? 15 amarraderos y con más de 6 kilómetros de muelle, que se va a ejecutar en 4 etapas. Lo que se ha ejecutado ahora es lo que está, la infraestructura que está dentro de la parte roja, que es la primera etapa, que es esta de acá, ¿no? Que tiene un área de 141 hectáreas y se estima un movimiento inicial de 1 a 1,5. 1,5 es porque la infraestructura, lo que se ha construido ahora es 1 millón, pero toda la infraestructura y los permisos permiten de que solamente con mayor equipamiento podamos llegar a 1,5 millones. Entonces, podemos llegar a 1,5 millones en contenedores, 6 millones de carga a granel. Tenemos un patio de contenedores de casi 72 hectáreas, ¿no? Es importante, y hay una actividad portuaria en zona primaria. ¿Qué nos ha permitido tener esa capacidad en el patio? Que han desaparecido los operadores logísticos intermedios. O sea, los dueños de la carga
pueden ir ahora a Chancay, Chancay les guarda su carga, y directamente del puerto al usuario final. Ahí ha habido un ahorro en costos logísticos importante, ¿no? Y un cambio en la transformación logística en el país. Bueno, hay un complejo de ingreso donde los vehículos que lleguen por la Panamericana esperan en esta zona. ¿Y por qué? Porque el puerto ha sido diseñado con altos criterios de sostenibilidad, de tal manera que ninguna carga atraviese la ciudad de Chancay. O sea, la carga viene por la Panamericana, ingresa a este complejo de ingreso, pasa por aduanas, pasa por el túnel debajo de toda la ciudad y sale directamente al puerto. Entonces, un contenedor que se desembarca en el muelle de Chancay, en 2 minutos ya está en la Panamericana, sin atravesar la ciudad. Viene por el túnel y sale, ¿no? Eso es súper importante en términos de sostenibilidad del proyecto, en términos de eficiencia logística también. Es un túnel de 1.8 kilómetros, tiene 3 carriles semaforizados, y la verdad que es una obra de ingeniería muy importante, ¿no? Y en la parte portuaria, se construyó un rompeola de 2.7 kilómetros, la verdad que es un rompeola hecho al estándar global, porque hacia la parte interior tiene una vía de 2 carriles para poder hacer el mantenimiento de rompeolas. Se usó acrópodos en la parte externa, que es una tecnología francesa, y tiene en esta etapa 4 muelles, el muelle 1 y muelle 2 son muelles multipropósitos, y muelle 3 y 4 son muelles para portacontenedores, pero lo gravitante aquí es que la profundidad, 17.8 metros, la menor profundidad es 17.8, lo que garantiza que los grandes buques, los buques de 24.000 contenedores puedan llegar a operar. No están llegando aún por los volúmenes, están llegando buques hasta de 14.000, 15.000, pero todo el equipamiento, las grúas, pórticos, son para este tipo de buques, porque se espera que en 2 o 3 años empiecen a llegar y el puerto está listo para poder recibirlos. Y otra cosa importante, el puerto en la parte de contenedores es totalmente automatizada. En realidad el puerto tiene la mejor tecnología global. Yo diría que es el 3.º o 4.º puerto en el mundo con esta tecnología que permite reducir riesgos de la operación, incrementa la productividad. Podemos llegar hasta 45 contenedores hora grúa, y eso es importante en términos de que el buque pueda llegar, estar el menor tiempo posible y zarpar, ¿no? Se puede estar horas mejor y se va. Y lo bueno que el puerto sale, bueno, es 5G, tecnología 5G redundante, y está alineado con los objetivos globales de la ONU y de la OMI hasta el 2050. O sea, el puerto ya partió así, con una huella. No hay combustión diésel en el puerto, todo es eléctrico y automatizado en la parte de contenedores. En la parte de carga a granel en general es eléctrico, pero porque no hay una estandarización de la carga, sí hay operadores, ¿no? Bueno, en términos de seguridad, tiene un estándar altísimo de seguridad, cámaras diurnas, nocturnas, lanchas de patrullaje, escáneres. Y algo que le preocupaba mucho a los americanos era el tema de el uso militar o el uso... Bueno, hicimos un acuerdo, yo promoví un acuerdo con la embajada americana y los chinos, y logramos un acuerdo que los americanos están poniendo los escáneres como una muestra de transparencia, y ya por eso que han bajado el ataque al puerto. Ahora les preocupa la parte de geoestrategia, pero ya la parte de seguridad, porque todos los escáneres lo están poniendo ellos, ¿no? Bueno, y eso es lo que queremos de Chancay, una ciudad donde criar una familia sea un privilegio, y porque también no está en esta presentación, pero el puerto ha invertido mucho en el plan de desarrollo urbano de la ciudad y en la visión de futuro. Estamos haciendo obras por impuestos, los mercados, modelos, los centros deportivos los está financiando el puerto, ¿no? Y la inversión en esta primera etapa ha sido de $1.300 millones, se estima que sea de 4.000 millones al término de las 4 etapas, 4.000 millones acá, pero en la zona logística estamos hablando de otros 4.000 millones, entonces
Se estima que en los próximos 5 años hay una inversión de unos 8.000 millones en la zona. Y bueno, ¿cómo está el puerto ahora? Acá termino. Este es el sistema de acceso de la Panamericana, este es el complejo de ingreso. Tiene 14 puertas, edificios administrativos, el túnel que pasa debajo de la ciudad. El túnel más largo de su tipo en el Perú, de 1.8 kilómetros. El muelle 1 de 295, es de granel, de carga general. El edificio de operaciones que está en la parte, tiene totalmente todo esto automatizado. El muelle 2 de 345 metros para... Ya estamos manejando, por ejemplo, la carga de Cemex, la importación de Cemex y de cemento al Perú. Rompió la radar, es una tecnología francesa. Son las pruebas que se hicieron. Aquí vemos cómo se transformó lo que encontramos, lo que se pudo hacer. Nos bajamos el cerro, 5 millones de metros cúbicos. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Pero fue una bendición. Esos 1.300 millones en otras condiciones hubieran significado 2.000. Lo que pasa es que la cantera del puerto era propiedad de nosotros, estaba al costado. Entonces esos 5 millones de metros cúbicos estaban en el cerro. Y otra ventaja que tuvimos es que la geotecnia permitía que 10 metros debajo del fondo del mar ya hubiera de orita o roca que hiciera que los pilotes rebotaran para soportar buques de 200.000 toneladas. O sea, los buques de 24.000 contenedores, estamos hablando de 200.000. Entonces no hubo ningún piloto, se pusieron 1.100 pilotes que ninguno de ellos superó los 40 metros de longitud. Eso también significó un ahorro de CAPEX muy grande. Movimiento de roca y el acero. Entonces, digamos que hubieron condiciones muy favorables para el puerto. Y eso es todo, señores. Yo me quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quisieran tener. Muchas gracias. Tal como lo dijimos en un comienzo, pasamos al segundo bloque, que es el bloque de las preguntas. Estas papeletas que tienen cada uno en su asiento, les pido por favor que los que ya tengan la pregunta hecha, las vamos a pasar retirando por ambos lados. Si la pueden levantar la mano para que vean. Dame audio. Sí. Y mientras retiramos la papeleta y usted hace las preguntas, nuestro director moderador, el comandante Barra, se va a dirigir a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la motivante y lección que nos ha dado de cómo se debe desarrollar un país que se cree marítimo. Yo quiero hacer un par de reflexiones y hacerles ver algunos desafíos que tenemos localmente. Sin duda los puertos es una parte, uno de los eslabones duros de la cadena logística marítima, pero al lado corre una cadena logística de eslabones virtuales o blandos que constituye la institucionalidad que debe regir alrededor de esta cadena logística. Fíjate que hay alguna semejanza entre el desarrollo del puerto de Chancay, no obstante ya la primera etapa de esta lista con la que tenemos en San Antonio. Chancay y Callao forman el hub central portuario del Perú. Lo mismo podríamos decir de Valparaíso y San Antonio. De hecho están a la misma distancia Valparaíso y San Antonio que Chancay de Callao. No obstante la separación de entre estos dos hubs es de 1.300 millas náuticas. Sirven ambos aproximadamente actualmente al 60% del PIB de nuestros respectivos países. PIB que son
semejantes. El Perú tiene un PIB hoy día de 280, 290 mil millones de dólares y Chile está en los 330. Con la diferencia que Perú está creciendo al 3,5 y Chile con suerte al 2,4. Los proyectos tienen metas semejantes. O sea, San Antonio hoy día tiene 2,4 millones, digámoslo en TEUs, 2,4 millones de TEUs, se le van a agregar 6. Valparaíso tiene 1, pretende llegar a 3. Tenemos vía de comunicaciones hacia los centros de oferta y demanda, yo diría en desarrollo. Y en el caso chileno, puedo aseverar que tenemos la tremenda debilidad que no existen líneas de comunicación ferroviarias con los centros de oferta y demanda. Aquí en Chile menos del 3% de la carga marítima se transporta por tren, lo cual se debe hacer con trenes de doble piso y facilitaría mucho el transporte de la carga. Pero tenemos un documento que se llama el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que se actualiza regularmente, el último fue el año 24, están realizándose en Chile algunas modernizaciones portuarias en Antofagasta, Iquique, Mejillones, Copiapó, Coquimbo, Punta Arenas y Puerto Williams también. Pero tenemos problemas con la institucionalidad que nos rige y las conductas y las políticas que se aplican tanto en el área marítima, portuaria y terrestre. En el área marítima, por ejemplo, solo un botón de muestra, tenemos una serie de áreas protegidas. Sin embargo, el presupuesto propuesto por el gobierno reduce los recursos para eso en un 81%, de 360 millones de dólares a 60 millones de dólares para las áreas protegidas. Eso tiene que ir con biodiversidad. No quiero mencionar la aspiración chilena de que Valparaíso pueda ser designado sede del Tratado de la Alta Mar próximamente en enero, agregando 14 millones de kilómetros cuadrados a los 3,7 que ya tenemos de diferentes niveles de soberanía y responsabilidad. Área para la cual, sin duda, no tenemos aún los recursos satelitales, marítimos o aeromarítimos para hacernos responsables de toda esa área. Pero en el área del desarrollo portuario, el tema principal es la incertidumbre. Encabezado por la permisología. La permisología que quiero aclarar que todas las regulaciones que cumplen puertos desarrollados en Chancay y todos el desarrollo que está haciendo Perú son las mismas que se realizan en Chile. Sin embargo, aquí los plazos son absolutamente diferentes porque hay intereses de otro tipo. Lo concreto es que se han elevado los costos de las inversiones más del 70% en Chile. Hoy día tenemos una potencialidad tremenda de desarrollo de la industria del hidrógeno verde allá en Magallanes, pero no se puede hacer porque están en estudio y los obstaculizan. Tenemos incertidumbre tributaria. Nosotros estamos en pleno pedido eleccionario, ahora en 10 días más se elige, vamos a la primera vuelta, pero están proponiendo un royalty portuario, hasta $2 por tonelada de carga transferida en los puertos, estableciendo un impuesto adicional a la actividad portuaria. Ya tenemos un impuesto a la tasa de utilización portuaria que se originó para aumentar las aguas abrigadas en los puertos chilenos, que no son muy buenos dada la batimetría. A 40 metros de la costa tenemos 40 metros de profundidad, entonces es un problema. Incertidumbre legislativa. También se ha hablado de proponer una negociación por ramal. Es decir, si con todo el respeto el puerto de Chacabuco se va a la huelga porque no le dieron un bono, tendría que paralizar Arica, donde el 80% de la carga que circula por Arica es de Bolivia. Tendríamos un tremendo problema. Ni hablar de las concesiones portuarias. En Chile las concesiones portuarias caducan a los 30 años. En Perú se prorrogan a los 30 años, por otros 30. En Argentina hasta 50. En Brasil 30 prorrogables. Y en España 50 más 25 prorrogables. ¿Qué inversionista se va a limitar a una caducación estricta? Por de pronto, el año 29, el 31 de diciembre del año 29, 4 años más, caducan las concesiones portuarias aquí en Valparaíso, una en San Antonio y una en San Vicente. Tramitación que se demora entre 5 y 7 años. Estamos atrasados. Hablemos de seguridad y trazabilidad de la carga. San Antonio este año va a transferir de los 2.200.000
1000 containers, Valparaíso 1 millón. San Antonio tiene 2 camiones escáner. Valparaíso un portal escáner que está ubicado en el CEAL. Hablemos de gobernanza. Gobernanza. Felicito a Perú por esta autoridad portuaria nacional, lo fantástico. En la gobernanza en los puertos. En los puertos participan Autoridad Marítima, la PDI, Policía de Investigaciones, Aduana, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Salud, todas manejadas operacionalmente desde su respectivo ministerio, cuando deberíamos separar lo que es el control administrativo del control operacional, en base a una sola autoridad portuaria. Bueno, hoy día no hemos podido aplicar el VUMAR, que es la ventana única marítima que exigió la OMI, no lo hemos podido aplicar porque hay independencia de estos organismos, porque no tienen la gente necesaria, solo trabajan algunos hasta las 5 de la tarde, otros no han migrado mentalmente, seguimos trabajando a punta de mail o llamados telefónicos, y eso es contraproducente para la eficiencia logística. En el ámbito terrestre, el Estado de Derecho, así como Chancay tiene 260 hectáreas de desarrollo alrededor del puerto, nosotros alrededor de San Antonio tenemos la megatoma más grande de Chile, 260 hectáreas, 4.000 familias. Hay órdenes. Ayer la prorrogaron 30 días para erradicarlas de esa área, porque el puerto está bloqueado por estas tomas. El gobierno ha manifestado que no lo va a hacer aún. Se parece que lo va a tener que ser el próximo gobierno. Ni hablar de Iquique, Antofagasta. Anteayer hubo un seminario en Iquique, en Antofagasta, respecto a esta problemática de las tomas ilegales que existen alrededor de los puertos de Iquique, Antofagasta. Tomas que son una verdadera, le han denominado favelización, porque se parecen a la favela. De hecho, las calles son tan estrechas que sirven solamente para caminar, pero no pueden entrar vehículos de algún tipo de organismo de seguridad como Carabineros o investigaciones. Lo que les quiero decir como conclusión que Chancay es una tremenda referencia para todo el desarrollo portuario y la organización y la gobernanza que necesitamos para desarrollar nuestros puertos. Sin duda es una referencia, pero no es aún una competencia. Nuestra competencia y nuestros desafíos no están a 1.300 millas náuticas, están a 100 kilómetros aquí al lado. Callao sí es una buena competencia para Chancay, y eso es fantástico porque incentiva la eficiencia y la agilidad logística portuaria. Y Chile tiene oportunidades. Tenemos todos estos corredores bioceánicos que están en distintos niveles de avance. El más importante, el vialo Capricornio, que uniría el puerto de Santos pasando por Paraguay y Argentina, llegando a los puertos de Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Mejillones. Atacalar frente a Chañaral y Copiapó, ahí se acaba de descubrir un yacimiento de petróleo importantísimo en el límite con Argentina, el distrito Vicuña se llama, 8 millones de toneladas de cobre. Latitud 30 para Coquimbo, el corredor bioceánico central, justamente el que comunica Mendoza con la provincia de O'Higgins, la región de O'Higgins, pasando y llegaría a San Antonio. Para esos 8,4 millones, esa capacidad de transferir 8,4 millones de containers al año, que hoy día con 3 estaríamos suficientes. Y el longitudinal sur, digo, que abastecería la región del Biobío, a los 7 puertos de la octava región, Penco, Lirquén, Tomé, Talcahuano, San Vicente, Puchoco, Jureles y Coronel. Pero esos están en diferentes niveles de desarrollo. Tenemos desafíos. El desafío principalmente capital humano. Los costos fundamentales de cualquier actividad productiva son la energía y la mano de obra. Hoy día el costo laboral en Chile ha ido en ascenso, con una ley de 40 horas a la semana. La ley Duque, hace 3 días se aprobó la ley Duque. Si usted es dueño de una mascota formal y se le muere el perrito, gato, canario, tiene derecho a un día de luto. Esa es la ley Duque. Los postnatales, la rigidez laboral, etc. El tema es que el costo de la mano de obra está superando la tecnología. Entonces, hoy día los puertos van hacia cero intervención humana. Y así tenemos puertos completamente automatizados ya, en que no interviene para nada el ser humano.
Y finalmente el tema de China. China hoy día opera 3 puertos en Brasil, los puertos extremos en el canal de Panamá, Chancay en la costa oeste sudamericana. Los chinos son, como bien decía Carlos, trabajan en el largo plazo. La pregunta, y finalizo aquí, ¿qué opina, qué nos puede decir tú, Carlos, acerca del nivel de soberanía del Perú sobre el territorio de Chancay y sobre la administración del puerto? Muchas gracias, Hugo, por las palabras. Y bueno, con relación a esto no hay ninguna afectación realmente, porque ese fue un debate que se dio en nuestro país sobre el tema de la soberanía y puedo asegurarles que no hay ninguna afectación. Este es un puerto privado que está totalmente bajo la jurisdicción de las autoridades peruanas en términos de seguridad, compliance y todo tiene que ser cumplido como cualquier puerto. Y con respecto al uso diferente del puerto, por ejemplo, para usos militares, eso no es posible. Nuestro país tiene una regulación muy estricta para el ingreso de tropas militares o de naves, que tiene que partir por la aprobación del Ejecutivo, y luego de la aprobación del Ejecutivo pasa al Congreso, y que emite una resolución legislativa. Inclusive, si fuera una persona con una pistola, tiene que pasar por este proceso. O sea, estamos plenamente regulados por la legislación peruana. O sea, eso no hay ningún tipo de afectación, ¿no? Y aparte, el puerto está operado por peruanos. O sea, más allá de 6 o 7 gerentes chinos, que es el gerente general, el financiero y otros, todo lo que han hecho los chinos es capacitar y transferir tecnología a la parte peruana. Y eso también, por eso les hablaba de la importancia de la tecnología y el impacto en el capital humano de la población. O sea, estos muchachos jóvenes de 24, 25 años que son de la zona, ya están en otro nivel, están como para salir del puerto y ver cómo impactan en el desarrollo del Perú. Y eso a mí sí me agrada, que haya esta transferencia de conocimiento y de tecnología a la parte peruana, ¿no? Así que eso es. Muchas gracias. ¿Aló? Tengo varias preguntas, aquí hay bastante inquietud en el público. El primero es, ¿cómo fueron el impacto de las medidas, de los requerimientos medioambientales para el desarrollo del puerto y cómo son las actuales, digo? Sí. Bueno, en realidad fueron muy estrictas. Es más, estábamos al costado de un humedal Santa Rosa que tiene muchos. Sin embargo, el impacto del puerto ha sido positivo, porque en puerto, justamente una tecnología que no impacta en el medio ambiente, la creación del rompeolas ha generado repoblamiento de especies marinas, de algas, hay 5 especies más de aves en el humedal. O sea, esto está monitoreado por Walsh, que es una empresa internacional que nosotros hemos contratado para cumplir, porque la autorización ambiental implica obligaciones sociales y ambientales en la etapa previa, en la etapa de construcción y en la etapa de operación. O sea, las obligaciones son de por vida, y a través de una entidad que se llama el Servicio Nacional de Certificación Ambiental y Operaciones Sostenibles, que es una entidad. Ahí también es algo bueno que hizo el Perú. Antes, cada ministerio manejaba su entidad ambiental y era un dolor de cabeza porque habían criterios distintos. Hace 10 años, 11 años, el Perú creó esta entidad autónoma, que depende del Ministerio del Ambiente, pero es autónoma, que evalúa todos los estudios de impacto ambiental con el mismo criterio, una misma lógica, y de acuerdo a la regulación peruana, entre que uno ingresa el instrumento ambiental para evaluación, esta entidad tiene 150 días útiles para pronunciarse. ¿Se lo aprueba o no lo aprueba? Entonces eso le da predictibilidad también a... y la verdad que es muy técnica, porque yo ahorita estoy en
en otra empresa manejando proyectos, por ejemplo, de minerales, y estuve la semana pasada con la presidenta del SENACE y este equipo técnico, y por ejemplo me dijo, señor Tejada, si usted presenta su estudio, nosotros tenemos 90 días para dar las observaciones, y si usted con su equipo técnico levanta las observaciones de manera muy sólida, bien documentada y todo, nosotros no tenemos ningún problema en autorizarle el instrumento socioambiental, ¿no? O sea, vamos a cumplir los 150 días. Y eso es bueno, porque le da predictibilidad a las inversiones. O sea, sabes que no te van a hacer la vida imposible, ¿no? Y en términos de, yo quisiera hablar en términos de, es muy importante el que el inversionista sienta que hay predictibilidad jurídica en lo que va, en el riesgo que va a asumir la inversión. Y existe en Perú una entidad que se llama Proinversión, que le garantiza al inversionista privado varios contratos. Uno, en etapa de construcción, la recuperación anticipada del impuesto a las ventas. O sea, uno, conforme va gastando en la etapa de construcción, a los 30 días le devuelven, uno paga a los contratistas el impuesto general a la venta, acá le llaman IVA, creo, ¿cómo le? IVA, y dentro de los 30 días te devuelven el IVA, para que tu CAPEX no se incremente, en el caso de Perú, 18%. Es en la etapa de construcción, y así se ha hecho el puerto. Si no hubiera habido este mecanismo, el puerto hubiera costado 18% más, como CAPEX. Ha costado 1.300 sin impuestos. Y hay otro mecanismo que es la protección de la estabilidad jurídica en términos tributarios. Si el Estado cambia el esquema tributario, tú te quedas con el que firmaste en el acuerdo. O sea, no aplica para los acuerdos firmados. Entonces, y eso está protegido por la Constitución que emitió el presidente Fujimori, que equiparó la inversión extranjera con la nacional en las mismas condiciones y creó los mecanismos de estabilidad jurídica y protección a las inversiones. Entonces, acá también, en el caso del proyecto de Chancay, los chinos pidieron ese acuerdo entre Estados y listo, ¿no? Y creo que la mejor protección que tiene Chile y Perú son los TLC, porque en los TLCs, para cada país, que es aprobado entre países y después pasa al Congreso de cada país, impactan o modifican las legislaciones internas, ya sea laboral, tributaria, y por ejemplo acá, en el caso, hubo una autoridad que quiso quitarnos la exclusividad de servicios. Nosotros activamos el mecanismo de consulta del TLC con China, y el Ministerio de Economía y el Congreso corrigieron rápidamente esta pretensión en 90 días, ¿no? Que le produjo ruido a los chinos. Entonces, ahí creo que es algo que tenemos que fortalecer en nuestros países, en la estabilidad jurídica y la predictibilidad de las inversiones, ¿no? Estoy reuniendo las preguntas por área. Respecto a la seguridad y trazabilidad de la carga aduanera, ¿cuáles son las medidas y facilidades, capacidades que tiene el puerto? Bueno, el puerto tiene justamente lo puse ahí, uno de los ejes fundamentales es la seguridad, más aún por razones que ustedes saben, nuestro país pues también exporta no droga preparada, pero sí la coca, y es algo que le preocupa mucho a los países, y la creación del puerto de Chancay generó mucha preocupación en el gobierno americano y en la Comunidad Europea. Entonces, durante el desarrollo del proyecto, tuvimos muchas interacciones con la Comunidad Europea, sobre todo con el alcalde y el operador portuario del puerto de Rotterdam y de Bélgica, el de Amberes. Viajaron al Perú varias veces, afinamos, y créanme que de algo que nos sentimos orgullosos es del nivel de tecnología y de seguridad que tiene el puerto de Chancay para poder evitar actos ilícitos indebidos. Ya del hecho que el patio de contenedores sea totalmente automatizado y no haya personas circulando en el patio de contenedores, nos evita que la gente, porque normalmente hay mucho preñado de los contenedores, disculpen, usamos la palabra preñado en Perú, no sé si acá también, preñado de contenedores
de droga por los propios trabajadores o policías que... O sea, eso no es posible, porque el contenedor llega al puerto, es tomado por una grúa, un software. O sea, cuando hablo automático, es que el software a través de cámaras, sensores, maneja todo. No hay un operador manejando la grúa que coge el contenedor, lo coloca en el patio, no, todo es automatizado. Y eso también le da a Chancay un esquema de seguridad muy alto, ¿no? Y ahora están los escáneres americanos que lo operan ellos con mayor razón, ¿no? Y voy a leer textual la pregunta de nuestro director Juan Carlos Galdama, que dice: en la práctica, ¿cuál es el turnaround más bajo que han logrado sostener de forma consistente sin generar retrasos en la ventana de atraque siguiente? Y para entender la madurez operativa, ¿qué tan estable es esa tasa cuando se incorpora congestión terrestre y variabilidad del ramp-up? Gracias por la pregunta. Ese es uno de los ejes fundamentales de la visión de desarrollo del puerto. En la eficiencia, en la carga y la descarga. Y para eso justamente, primero, se ha automatizado la parte de contenedores, sobre todo para que el proceso de carga... hay un puerto con tecnología eléctrica y manual, puede llegar a 32 contenedores hora por grúa. No sé, por lo menos el DP World del Perú es muy eficiente a nivel regional. Nosotros progresivamente con estas grúas vamos a llegar a 52. Estamos ya en 32 y es cuestión de práctica 52, de esta manera que la estadía del buque portacontenedores sea el mínimo posible, si posible 6 o 8 horas se queda y sale. Y también, ahorita no tenemos ninguna delay, ninguna demora porque los buques tienen el espacio suficiente, pero se estima de que en el peor de los casos, una congestión muy fuerte, un buque no espere más de un día fondeado, ¿no? En el Callao, por ejemplo, tenemos problemas, están esperando 6, 7 horas, pero lo que apunta el puerto de Chancay es que bajo ninguna circunstancia sea mayor de 24 horas, y por eso se ha considerado la segunda etapa, la tercera etapa, y la automatización de los sistemas, ¿no? Entonces, en este momento no hay ninguna demora, es 100%, porque hay una programación de estas rutas que les mostré, pero en la medida que haya más carga, más volumen, también es otra suerte, ¿no? Si hay mayores volúmenes de exportación, el tipo de buque va a ir escalando. Ahorita estamos en 14.000, vendrán 18.000, y si hay más, 24.000. Y el puerto, han visto, las grúas son, el buque de 14.000 parecen enanos comparado con las grúas, ¿no? Pero las grúas están preparadas para este reto de 24.000 contenedores, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Señor presidente de Liga Marítima, usted tiene la palabra. Yo tengo una sola pregunta que está relacionada un poco, Carlos, con lo que te preguntó Hugo al principio. Esto hecho de operar con China, que es un ángel de dos caras. Una cara económica muy afectuosa y agradable y una cara política e ideológica que todos conocemos. ¿No le es incómodo a Perú trabajar con esas dos almas? Yo creo que no, estoy en la Marina, porque en realidad la legislación y el control que tiene la Marina ha ido fortaleciéndose. De hecho, el año 2000, por decisión política, lo cual es bueno para nosotros, el año 2012, cuando estaba yo de comandante, se hizo una reforma para mejorar la seguridad y el control de espacios acuáticos y salió la ley de fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional. Entonces, todas las áreas acuáticas ahora están bajo control de la Marina. Hay unos reportes muy rigurosos de todo el tráfico marítimo. El Perú viene incrementando ahorita su capacidad con construcción naval propia, patrullas de control, estamos haciendo las OPVs ahora, construyéndose con cooperación con Corea, y hay todo un control bien estricto sobre el uso militar de fuerzas extranjeras en nuestro país, que pasan por el Ejecutivo, por el Congreso, ¿no? O sea, yo creo que
lo que, cuando han ido, he hablado mucho con, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, me decían, pero almirante, y ¿cómo están? Pero le digo, vengan ustedes, inviertan, este proyecto es privado 100%, se les ofreció a ustedes y ustedes no quisieron invertir, pero el Perú lo que no va a dejar de hacer es desarrollar su capacidad de su infraestructura, y para eso estamos fortaleciendo las capacidades de la Marina, algo que se inició en 2012 y que yo rescato y me siento orgulloso de eso, que se retomó la construcción naval y no se ha parado. Empezamos con el buque Vela, los buques multipropósitos, las patrulleras marítimas, ahora hemos hecho otra alianza con Hyundai y seguimos con STX para la construcción de las OPV, los buques de desembarco y las nuevas fragatas. Entonces, sí hay una visión de país de fortalecer a la Marina de Guerra. Y la verdad que me siento como marino y como peruano muy contento de eso, de que inclusive estos gobiernos transitorios no han detenido el programa de inversiones de la Marina en construcción naval, ¿no? Entonces, no tenemos esa preocupación, sinceramente. Tenemos el control bien claro, la Marina tiene el control bien claro de todos los puertos, ¿no? En el tema de seguridad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la excelente representación, y es un honor para nosotros, como Liga Marítima de Chile, cerrar este ciclo de coloquios que partió en este mismo salón con el expresidente Eduardo Frei cuando nos habló de los puertos en Chile y la competitividad que hemos ido perdiendo poco a poco. Creo que Chancay es un excelente referente para nosotros, como bien decía el moderador, en cosas buenas que hay que hacer y corregir en Chile. Así que solo entregarte lo que sabemos hacer los marinos, pero que hemos ido evolucionando del bronce al trabajo más marinero, que es el escudo de nuestra Liga Marítima más que centenaria. Muchas gracias. Yo, al contrario, quiero reiterarte mi gratitud por esta generosa invitación y creo que puede esto impulsar algo que es no vernos como competidores, sino cómo nos integramos para hacer sinergias en las capacidades en beneficio de nuestros países y de la población, ¿no? Es algo que tenemos que ver cómo se enfoca a futuro en las relaciones en nuestros países que somos vecinos, ¿no? Pensar en sumar, transferencia tecnológica, crear cadenas logísticas de valor, etc. Y aspiro que en algún momento podamos hacerlo. Así es, muchas gracias. Almirante. Gracias, Carlos. Va a anunciar que tenemos un vino bueno, ¿no? Oye, más. Bueno, primero que nada, no se preocupen, porque tenemos tiempo. Vamos a dejar al almirante para que todos conversen con él y le hagan las preguntas que quieran después. Y como Liga Marítima, agradecemos su concurrencia a este último coloquio marítimo de Liga Marítima de Chile del año. Y quedan cordialmente invitados a contar el próximo año. Vean nuestra parrilla de coloquios que vamos a tener, de tal forma que vayan viendo si su agenda se los permite. Tal como lo dijo nuestro presidente, el almirante González, a continuación lo invito en este mismo salón a un vino de honor. Y nuevamente un nuevo aplauso para nuestro expositor.